Hasta ahora, hemos analizado la raíz de la adicción, un dolor profundo, nacido muchas veces en la infancia, que lleva a una desconexión de nuestro yo auténtico y un vacío espiritual. Pero esta no es una historia de fatalismo, al contrario, es una historia de esperanza. Si la desconexión fue en su momento una respuesta para sobrevivir, la reconexión puede ser el camino para vivir plenamente. La buena noticia es que esa desconexión no es definitiva. Podemos volver a casa, podemos recuperar la relación con nuestra esencia, con nuestro cuerpo, con nuestras emociones y con la vida. Y cuando lo hacemos, la necesidad de anestesia desaparece, porque ya no hay un vacío que llenar desesperadamente. Los expertos enfatizan que lo contrario de la adicción no es la sobriedad, sino la conexión. De hecho, el periodista Johann Hari, tras investigar el tema, afirmó en una conocida charla que lo contrario de la adicción es la conexión. Gabor Mate coincide en que la sobriedad por sí sola, simplemente abstenerse de consumir, no es suficiente si la persona sigue estando desconectada y vacía por dentro. La verdadera recuperación consiste en establecer conexiones sanadoras, conexión con uno mismo, con los demás y con algún sentido profundo de la existencia. Ahora bien, ¿cómo emprender ese camino de reconexión espiritual y emocional? No es un proceso instantáneo ni lineal, pero podemos vislumbrar algunos pasos clave. A continuación, presentamos varias claves para revertir la desconexión y sanar desde la raíz. 1. Detenerse y enfrentar el silencio interior. El primer paso, y quizás el más difícil, es pausar la huida constante y observar lo que sentimos cuando nos quedamos sin distracciones. Pregúntate, ¿qué siento realmente cuando no tengo nada que hacer, cuando el silencio me envuelve? Puede aflorar inquietud, ansiedad o miedo. Esa incomodidad es precisamente la señal de que existe un vacío esperando ser atendido. Detenernos requiere valentía, porque bajo el ruido cotidiano a veces hay tristeza acumulada, soledad antigua o rabia silenciada. Muchos prefieren volver corriendo a la distracción, la pantalla, la sustancia, el trabajo, antes que enfrentar ese vacío. Sin embargo, solo enfrentando el silencio podemos empezar a escucharnos de verdad. 2. Cultivar la presencia, mindfulness. Una vez que nos atrevemos a detenernos, el siguiente paso es practicar la presencia plena. Esto no significa necesariamente meditar horas, sino incorporar momentos conscientes en el día a día. Puede ser algo tan simple como observar la respiración por unos minutos, caminar sintiendo cada paso o contemplar un árbol por un rato. La presencia es el antídoto inmediato contra la desconexión, porque nos ancla al aquí y ahora. Nos recuerda que no necesitamos huir, que podemos habitar nuestro cuerpo y nuestra experiencia presente sin anestesia. Estar presentes reduce la ansiedad del vacío, pues nos reenfoca en la realidad del momento, donde generalmente tenemos los recursos para estar bien. 3. Recuperar la capacidad de sentir, sin juzgar. Mate insiste en que gran parte del sufrimiento humano proviene de la represión emocional. Desde niños, muchos aprendimos que sentir tristeza es de débiles, que mostrar rabia es peligroso o que necesitar amor es vergonzoso. Así fue como nos desconectamos de nuestras emociones, alimentando el terreno para la adicción. Sanar implica reaprender a sentir plenamente, incluso cuando duele, permitirnos llorar si estamos tristes, expresar enojo de forma saludable, reconocer que anhelamos cariño si nos sentimos solos. Al principio, contactar con emociones reprimidas puede resultar abrumador, pero solo sintiéndolas podremos liberarlas. Irónicamente, al conectar con nuestras emociones, descubrimos que no somos tan frágiles como temíamos. El dolor no nos destruye, la tristeza no nos rompe, la rabia no nos define. Somos capaces de sostener lo que sentimos. Esa realización es poderosa porque constituye la base de la verdadera libertad emocional. La adicción pierde fuerza en la medida en que entendemos que no tenemos que huir de nuestras emociones, porque podemos habitarlas sin miedo. 4. Buscar conexión humana y apoyo compasivo. El dolor que subyace a la adicción raramente se sana en soledad. Los seres humanos somos sociales por naturaleza.
Necesitamos ser vistos, escuchados y acompañados. La conexión con otras personas, especialmente en relaciones donde nos sentimos seguros para ser vulnerables, es un bálsamo que ninguna sustancia puede igualar. Cuando alguien nos mira sin juzgarnos, cuando nos acepta con nuestras heridas, el alma comienza a recordar que no está sola, que pertenece. Esa sensación de pertenencia, poco a poco, sustituye la necesidad de anestesia. Por eso, parte del proceso de sanación suele involucrar terapia, grupos de apoyo, amistades o mentores empáticos. Hablar de lo que duele con alguien de confianza rompe la vergüenza y nos devuelve la humanidad compartida. Como sugiere Maté, recrear vínculos humanos genuinos es esencial para la recuperación a largo plazo. En comunidad, recibimos el reflejo de que valemos la pena, de que nuestras emociones importan. La conexión humana auténtica repara la herida de soledad espiritual que alimentaba la adicción. 5. Practicar la autocompasión en lugar de la autoexigencia. Muchas personas atrapadas en la adicción cargan con enormes culpas y vergüenza. Se sienten indignas, débiles, fracasadas. Pero la vergüenza solo profundiza la desconexión y puede desencadenar más consumo para evadirse. La autocompasión, en cambio, nos recuerda que nuestras heridas no nos definen y que merecemos sanar no por ser perfectos, sino por ser humanos. Cultivar autocompasión implica hablarnos con la misma comprensión con que le hablaríamos a un buen amigo que sufre. Significa perdonarnos por los errores cometidos en el camino de la adicción, entendiendo que en cada momento hicimos lo mejor que podíamos con las herramientas que teníamos. Esta actitud compasiva rompe el ciclo de culpa y autodestrucción, abriendo espacio para el cambio genuino. La autocompasión es la semilla que permite el perdón y con él la liberación del pasado. 6. Encontrar un propósito y sentido de vida. Reconectar espiritualmente también nos invita a descubrir un propósito personal. Cuando vemos que nuestra vida tiene un sentido más allá de simplemente sobrevivir o evitar el dolor, la necesidad de huir disminuye. Ese propósito no tiene que ser algo grandioso a ojos del mundo. Puede ser tan simple como cuidar de otro ser, crear algo significativo, contribuir en pequeña escala o vivir alineado con nuestros valores más profundos. Lo importante es que sea algo que le dé significado a nuestros días, que nos haga sentir conectados con lo mejor de nosotros mismos y con los demás. Maté subraya que la sanación requiere justamente desarrollar un sentido de comunidad, de pertenencia y de propósito. Cuando encontramos ese porqué para nuestra existencia, el vacío existencial comienza a llenarse de auténtica satisfacción. Ya no necesitamos buscar constante gratificación externa, porque la vida misma, tal cual es, con sus altos y bajos, adquiere sabor y valía. Viktor Frankl, un psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración, escribió que quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Del mismo modo, descubrir un propósito nos arma contra las recaídas. Nos da algo firme, a lo cual aferrarnos cuando vengan las tormentas emocionales. Cabe aclarar que ninguno de estos pasos es fácil o instantáneo. El camino de la reconexión espiritual es un proceso que se construye con paciencia y perseverancia. Tampoco suele ser lineal. Habrá avances y retrocesos, días de claridad y otros de confusión. Pero cada pequeño paso que damos hacia adentro, hacia sentir, hacia estar presentes, hacia buscar apoyo, hacia vivir con sentido, es un paso hacia la libertad, y los frutos de ese camino, aunque tarden, son profundamente transformadores. Conexión, el antídoto de la adicción. Queda claro que la adicción en sí misma no es el enemigo, sino la señal de algo más profundo. Lo que comúnmente llamamos adicción es, en realidad, un síntoma, un grito del alma, recordándonos algo esencial que hemos perdido: la conexión espiritual y emocional. No nacimos destinados a huir de nosotros mismos, no llegamos al mundo estando rotos. Lo que ocurrió es que, en algún momento de la vida, para protegernos, tuvimos que desconectarnos. Esa desconexión nos salvó entonces, pero con el tiempo nos alejó de lo que realmente somos. La maravillosa noticia es que la desconexión no es definitiva.
Por mucho dolor que haya en la raíz, podemos volver a casa. Podemos reconectar con nuestra esencia, con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, con los demás seres y con la vida en toda su plenitud. Y cuando lo logramos, la necesidad de anestesia simplemente se disipa, porque ya no hay un vacío que llenar a toda costa. Aquello que antes parecía un grillete, la adicción, se revela como un mensajero. La adicción era la voz de tu alma pidiéndote que regresaras a ella, que atendieras lo que habías dejado de escuchar. Imagina cómo cambiaría tu vida si, en vez de luchar contra tus heridas, las abrazaras con compasión. Si en lugar de juzgarte por tus adicciones, las vieras como señales de que hay algo dentro de ti que necesita ser escuchado y sanado. Ese cambio de mirada lo transforma todo. Empiezas a comprender que todos, en algún nivel, llevamos heridas y buscamos alivio, y esa comprensión genera empatía, humanidad, conexión. La verdadera libertad no está en negar el dolor, sino en aprender a sostenerlo sin miedo. No está en huir de las emociones, sino en habitarlas. No está en anestesiar la vida, sino en vivirla plenamente, con sus alegrías y tristezas, con su calma y sus tormentas. Esa reconexión espiritual de la que habla Gabor Maté es, en el fondo, la valentía de ser humanos completos, vulnerables, imperfectos, pero profundamente vivos. Cada ser humano tiene un yo auténtico. El trauma es la desconexión de ese yo y la sanación significa volver a conectarse con él. En última instancia, sanar de una adicción es mucho más que dejar de consumir algo. Es un camino de regreso a uno mismo. Paso a paso, dejamos de necesitar anestesias externas porque empezamos a experimentar la vida con sentido y conexión. Y ese camino, aunque desafiante, es el regalo más grande que podemos darnos, volver a sentirnos vivos, conectados y en paz. Para cerrar, te dejo con una reflexión. Si la adicción es un grito del alma, ¿qué pasaría si decidieras escucharlo en lugar de silenciarlo? Tal vez descubrirías que aquello que llamabas debilidad, tu sensibilidad, tu necesidad de amor, tu búsqueda de significado, en realidad es tu mayor fortaleza. Porque esa capacidad de sentir y de anhelar sentido es la que te conecta con la vida, con los demás y contigo mismo. Y de esa conexión nace el verdadero antídoto contra la adicción. La próxima vez que sientas el impulso de huir, de llenar el vacío con algo externo, recuerda esto: no necesitas nada fuera de ti para estar completo. La plenitud no se encuentra en una sustancia, ni en un logro, ni en una distracción. La plenitud está en regresar a ti, en aceptar tu historia, en abrazar tus heridas y en permitirte ser quien realmente eres. Puede que la desconexión espiritual haya sido el origen de tu adicción, pero la reconexión espiritual bien puede ser el comienzo de tu libertad. Y esa libertad, una vez que la descubres, ya no puede ser arrebatada, porque no depende de nada externo, sino de la relación amorosa que cultives contigo mismo.